Buenas tardes, mi nombre es Valeria Herrera Fernández y yo soy estudiante de Ingeniería en Biotecnología en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro. Hoy les voy a hablar de cáncer de mama y de los anticuerpos monoclonales como alternativa de tratamiento. Pero primero, ¿qué es el cáncer? El cáncer es la acumulación de mutaciones en el genoma de las células hasta el punto en que estas mutaciones afectan las diversas funciones a nivel molecular, celular y sistémico, muchas veces trayendo como consecuencia la muerte del paciente. El cáncer funciona con mecanismos desregulados en las células tumorales. Dentro de estos mecanismos encontramos que las células afectadas se duplican aceleradamente, ya que su ciclo celular está desregulado y activa oncogenes apagando genes supresores del tumor. Ahora, sabiendo esto, podemos entender que el cáncer de mama es una enfermedad en la cual las células de la mama se multiplican sin control. Este cáncer puede comenzar en cualquiera de las tres partes principales de la mama: los lobulillos, que son las glándulas que producen leche; los conductos, que son los tubos que transportan la leche al pezón; o el tejido conectivo, que es el que rodea y sostiene todas las partes de la mama. Sin embargo, la mayoría de los cánceres de mama comienzan en los conductos o en los lobulillos. En los últimos años, la oncología médica ha encontrado terapias dirigidas contra dianas moleculares específicas que se han identificado en las diferentes neoplasias, como lo son las mutaciones del HR2 en el cáncer de mama. La terapia dirigida se basa en la identificación de características de las células cancerosas. Los científicos buscan diferencias específicas entre las células cancerosas y las células normales, y esta información se utiliza para crear una terapia dirigida al ataque de las células cancerosas sin dañar las células normales, a diferencia de la quimioterapia, que daña a todas por igual. De esta manera se busca que se produzcan menos efectos secundarios. Cada tipo de terapia dirigida funciona de manera un tanto diferente, pero todas interfieren con la capacidad de las células cancerosas para crecer, dividirse, repararse y comunicarse entre otras células. Existen diferentes tipos de terapias dirigidas que se definen en tres amplias categorías. Una de ellas son las terapias dirigidas que están destinadas a los receptores que se encuentran en el exterior de la célula, a las cuales también se les llama como anticuerpos monoclonales. Es aquí donde aparecen los anticuerpos monoclonales, que son versiones sintéticas de proteínas del sistema inmunitario que se diseñan para que se adhieran a un blanco en específico. En este caso se unen a la proteína HR2 en las células cancerosas con la intención de ayudar a detener el crecimiento de estas. Un anticuerpo es una proteína que se adhiere a una proteína específica llamada antígeno. Normalmente el cuerpo crea anticuerpos en respuesta a un antígeno, como una proteína o un germen que ha ingresado al cuerpo. Los anticuerpos se unen al antígeno y lo marcan. Una vez unidos, pueden forzar a que otras partes del sistema inmunitario destruyan a las células que contienen el antígeno. Para crear anticuerpos anticancerosos en el laboratorio, los científicos analizan antígenos específicos en la superficie de las células cancerosas, que son las células diana. Luego, mediante el uso de proteínas animales y humanas, crean un anticuerpo específico que se une al antígeno deseado en las células cancerosas. Al administrarlos a un paciente, los anticuerpos se unirán a los antígenos que correspondan de la misma manera con la que una llave encaja en una cerradura. Debido a que los anticuerpos se dirigen únicamente a células específicas, pueden provocar menor toxicidad a las células sanas. Enfocados en el cáncer de mama, se tienen a la fecha dos anticuerpos monoclonales: el trastuzumab y el pertuzumab. Existen 4 maneras de producir anticuerpos monoclonales y se nombran en función a estas: murino, cuando están hechas de proteínas de ratón, dando tratamientos que terminan en OMAP; quimérico, cuando las proteínas son una combinación de parte ratón y parte humano y los nombres de los tratamientos terminan en CIMAP; humanizado, cuando están hechos de pequeñas partes de proteínas de ratón unidas a proteínas humanas, dando tratamientos cuyos nombres terminan en SUMAP, el cual es el caso de los dos mencionados en este video; y humano, estos están hechos de proteínas totalmente humanas y los nombres de los tratamientos terminan en UMAP. En general, en el 20% de los cánceres de mama hay amplificación del gen HR2. Este pertenece a la familia de receptores tirosina quinasa, que normalmente regulan una serie de procesos, incluyendo el del crecimiento tumoral y la promoción de la oncogénesis. El trastuzumab se une con una alta afinidad y especificidad al subdominio 4, una región yuxamembrana del dominio extracelular del HR2. La unión del trastuzumab al HR2 inhibe la vía de señalización del HR2 independientemente del ligando y previene la división proteolítica de su dominio extracelular. Este medicamento ha demostrado inhibir la proliferación de las células humanas tumorales que sobreexpresan HR2, aunque los mecanismos exactos de acción no se han determinado. Se cree que incluyen la citotoxicidad celular dependiente del anticuerpo, la prevención de la señalización de proliferación, la inhibición de progenición del ciclo celular y la prevención de escisión de HR2.
En este esquema vemos del lado derecho cómo el trastuzumab se une a la proteína HR2 para evitar su hiperactivación y evitar su producción celular. El trastuzumab se puede usar para tratar tanto el cáncer de seno en etapa inicial como en etapa avanzada. Este medicamento a menudo se administra con quimioterapia, pero también puede ser utilizado por sí solo, especialmente si ya se intentó la quimioterapia sola. Cuando se inicia antes o después de una cirugía para tratar el cáncer de seno en etapa inicial, este medicamento generalmente se suministra por un total de 6 meses a 1 año. Luego, el pertuzumab es un anticuerpo monoclonal que se dirige a la superficie de la proteína receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano en las células cancerosas. Interfiere con la proteína HR2 y provoca la muerte de las células cancerosas. Los receptores de HR2 en las células envían señales que le indican a la célula que crezca y se divida. Los cánceres que sobreexpresan el HR2 tienen demasiados receptores, lo que hace que las células crezcan y se dividan más rápidamente. Al inhibir estos, envían señales a estas células para desacelerar su crecimiento. El pertuzumab se une a un área distinta de la proteína HR2 que el trastuzumab, de tal forma que cuando se combina, se produce un bloqueo más completo de las señales de la proteína HR2 y puede aplicarse ya sea antes o después de una cirugía para tratar el cáncer de seno en etapa inicial o el cáncer de seno avanzado. En este esquema podemos ver cómo el trastuzumab, de nombre comercial Herceptin en amarillo, se une al subdominio 4 del receptor HR2, bloqueando directamente el receptor, mientras que del otro lado en verde el pertuzumab, de nombre comercial Pargeta, bloquea el dominio 2 del receptor, impidiendo la dimerización del HR2 con otros HRs como el 1, el 3 y el 4. Como consecuencia, se bloquea la vía de señalización celular que da lugar al crecimiento del tumor y se logra un mejor resultado clínico. Pargeta fue autorizado por la Food and Drug Administration, FDA norteamericana, en el año 2012, siendo desde entonces un fármaco prescrito habitualmente para el cáncer de mama. Según Edward Lang Jr., portavoz de La Roche, el laboratorio donde se produce, tras un estudio presentado el 28 de septiembre del 2014, se tuvo como consecuencia un incremento del uso del medicamento en Estados Unidos, donde más de la mitad de las mujeres empezaron a ser tratadas con pertuzumab. Sin embargo, su uso en otros países es muy limitado por cuestiones de presupuesto. Este mismo estudio demostró que la supervivencia promedio de las mujeres incluidas en el grupo de estudio fue de 56.5 meses, 4.5 años, versus 40.8 meses en las mujeres del grupo de control, una diferencia de 15.7 meses, por lo que el pertuzumab redujo el riesgo de muerte un 32%. Una investigación del 2016 por parte de la Subsecretaría de Salud Pública de Chile. En esta investigación, los autores concluyen que hay una fuerte evidencia de que el trastuzumab mejora significativamente la sobrevida global y la sobrevida libre de enfermedad en mujeres con cáncer de mama localizado y localmente avanzado HR2 positivo, aunque en algunas mujeres aumenta significativamente la cardiotoxicidad, que suele ser severa. También se demostró que a menor duración de la terapia puede reducirse este daño colateral y mantener la eficiencia. Los estudios que administran trastuzumab simultáneamente o secuencialmente a la quimioterapia no difieren de esta eficacia. Y otra versión sistemática sobre la eficacia y la seguridad del trastuzumab fue en mujeres mayores de 60 años, que incluyó diferentes estudios donde se observó una reducción significativa del 47% del riesgo relativo en personas mayores de 60 años con trastuzumab comparada con el riesgo sin trastuzumab. Esos anticuerpos son una buena alternativa para el tratamiento de cáncer. Solo es importante tomar en cuenta que hay ciertos factores secundarios mínimos como fiebre, escalofríos, debilidad, dolor de cabeza, náuseas, vómito, diarrea y en algunas ocasiones presión arterial baja o erupciones cutáneas, salpullidos. Gracias.